Es Corea del Norte otra vez. Así titulaba el diario The New York Times un editorial sobre la amenaza del régimen de Pyongyang de atacar objetivos de Estados Unidos y sus aliados. Corea del Norte declara terminado el armisticio de 1953 y que está en estado de guerra. ¿Pero es solo la habitual retórica belicista o existe un riesgo real? ¿Se puede declarar unilateralmente terminado el armisticio? ¿Qué significa estar en estado de guerra? ¿Cuál es la reacción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Estas son algunas de las cuestiones que nos planteamos hoy en este programa, y para dar respuesta a estas preguntas y conocer cómo se actúa desde el derecho internacional ante este tipo de situaciones, contamos con dos expertos internacionalistas. Fernando Val, profesor de Derecho Internacional Público de nuestra universidad, la UNED. Bienvenido y buenos días. Buenos días, gracias. Y Concepción Escobar, profesora de la UNED, catedrática de Derecho Internacional Público y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias. Un objetivo importante del programa de hoy es ofrecer al oyente las claves para entender las distintas vertientes que tiene este asunto. Por eso, profesora Escobar, ¿nos puede explicar cómo se ha llegado a la situación actual de crisis internacional con Corea del Norte? Bueno, yo creo que la crisis de Corea del Norte en la que nos encontramos inmersos en este momento realmente no es una crisis completamente nueva. Por el contrario, lo que ha dicho Corea del Norte es, primero, el armisticio de 1953 ha terminado, ya no aceptamos su validez. Segundo, consideramos que seguimos en un conflicto armado con Corea del Sur, luego matizaré ese tema, y luego ha adoptado una serie de medidas que extraordinariamente se habían adoptado en algunas otras ocasiones, como es el cerrar temporalmente el acceso a las instalaciones al complejo industrial de Kaesong, espero haberlo pronunciado bien, y ha cerrado por unas horas la denominada línea roja militar, que es una línea que permite la comunicación directa entre las dos Coreas para situaciones de crisis, pero eso ya se había hecho también en 2009. En realidad, estas actuaciones específicas con Corea del Sur, insisto, no son nuevas, forman parte de una línea de comportamiento que es habitual en Corea del Norte, que se viene produciendo de manera sistemática desde hace muchas décadas. No es una situación completamente nueva. Por eso, la novedad de la crisis hay que analizarla desde otra perspectiva. La novedad de la crisis yo creo que viene, por un lado, de la enorme virulencia que han revestido las declaraciones de Corea del Norte, del enorme impacto mediático que Corea del Norte ha querido imprimir a estas declaraciones y del hecho de que por primera vez, eso sí, Corea del Norte ha hecho una declaración que a veces resulta un tanto difícil de entender, que es que ha declarado que a partir de este momento se considera, y lo cito literalmente, en estado de guerra entre el norte y el sur. Y el problema es identificar realmente qué es ese estado de guerra. Eso quizás sea lo más novedoso. Ha ordenado que los misiles se pongan en línea para estar preparados para ser disparados hacia Corea del Sur y hacia cualquier otro lugar en el Pacífico. Ha amenazado incluso con la posibilidad de que esos misiles puedan llegar a Hawái, puedan llegar a instalaciones de Estados Unidos, y los vecinos del Pacífico se han puesto de alguna manera nerviosos, están preocupados, y ha habido declaraciones por parte de China, por parte de Japón, por supuesto por parte de Estados Unidos, por parte de Rusia en relación con este tema. Pero creo que lo importante es de dónde viene realmente esta reacción, cuál es el motivo que explica que se haya producido una reacción tan virulenta, siguiendo patrones habituales en Corea del Norte, pero una reacción tan virulenta en la prensa y una reacción
tan fuerte por parte de otros estados interesados en la zona. Y yo creo que la razón de esta nueva aproximación al problema quizá la tengamos que encontrar en la aprobación por el Consejo de Seguridad este año de 2 resoluciones, la primera de ellas en enero y la segunda en el mes de marzo, la resolución 2094, en la que se imponen unas sanciones muy importantes a Corea del Norte como consecuencia de 2 hechos que son importantes: la violación por parte de Corea del Norte de resoluciones previas en las cuales se le prohibía el ejercicio de determinadas actividades nucleares, y en segundo lugar también una sanción por la utilización o el lanzamiento de misiles balísticos con una dimensión diferente quizá a la que se había producido con anterioridad. Pero sobre todo hay un dato que creo que es el relevante, y es que por primera vez el Consejo de Seguridad, cuando aprueba la resolución 2094, es decir, la resolución de 7 de marzo de este año, por primera vez el Consejo de Seguridad aprueba esa resolución por unanimidad. Es decir, ya no hay una abstención como era habitual antes por parte de China y por parte de Rusia, sino que China y Rusia apoyan incuestionablemente la resolución de condena de la actividad que viene realizando Corea y apoyan incondicionalmente las sanciones a Corea del Norte. Luego podremos ver quizá el contenido de esas sanciones, pero el hecho de que China y Rusia lo apoyen es sumamente significativo. Y eso ha provocado quizá, aparte de otras cuestiones de consumo interno, ha provocado una reacción más fuerte, más virulenta de lo que era habitual por parte de Corea del Norte en relación con la crisis. Pues usted ha tocado 3 puntos importantes que tendríamos que desarrollar. Nos ha hablado del armisticio, de la declaración de estado de guerra y ahora, en estas últimas palabras, sobre las sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Podemos empezar por el armisticio, porque lo que ha declarado Corea del Norte es que se había terminado, ¿no? ¿Qué significa el armisticio? Bueno, el armisticio conviene tener claro lo que es. El armisticio es un acuerdo internacional, es un tratado que obliga a las partes que lo celebran, pero no es un tratado de paz. El armisticio es un acuerdo internacional que se adopta muy frecuentemente al final de una guerra. Hay que pensar lo siguiente: el armisticio se firma en 1953 al final de una guerra, la famosa Guerra de Corea, que se había empezado en 1950, en la que quizá luego el profesor Val se pueda referir a ella. El Consejo de Seguridad por primera vez adoptó determinadas medidas en relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que fueron muy controvertidas, pero es el final de una guerra. Y el armisticio es el instrumento jurídico que no pone fin a la guerra, pero sí pone fin a las hostilidades y permite que a partir de ese momento se ponga en marcha una situación, un régimen jurídico nuevo que va a permitir, pasados los años o pasado un cierto tiempo, cuando ya se ha llegado a un acuerdo entre las partes, celebrar un tratado de paz, que es lo que definitivamente pone fin a la guerra. O sea, el armisticio es, por decirlo de alguna manera, para que se comprenda más fácilmente, un tratado provisional de fin de hostilidades. El tratado de paz pone fin definitivamente a la guerra. Desde esa perspectiva, el armisticio evidentemente no termina con la situación de guerra, y en ese sentido Corea del Norte mantiene que siempre ha estado en estado de guerra con Corea del Sur. Es un tema discutible, pero es verdad que la guerra ha terminado, pero a la guerra no se le ha puesto el botón jurídico de cierre definitivamente, que sería el tratado de paz. Sucedió lo mismo durante la Segunda Guerra Mundial, prácticamente en todas las grandes guerras sucede igual. ¿Por qué primero se celebra un armisticio y después un tratado de paz? Porque en el armisticio se adoptan las medidas más urgentes para evitar que las hostilidades vayan a más, y solo al final, en el tratado de paz, se acuerdan ya cuestiones definitivas como fronteras, nuevas fronteras, el régimen de indemnizaciones por los daños que se han padecido durante la guerra, etcétera. Pero en un armisticio se toman las primeras medidas. Lo que sucede es que en este armisticio se tomaron medidas de una gran entidad y se estableció, por decirlo de alguna manera, un régimen objetivo en la península de Corea. Un régimen objetivo porque dividió la península de Corea en 2 grandes zonas, con una zona intermedia, que es la zona desmilitarizada,
en la que no se puede realizar ningún tipo de actividad, en la que hay una línea de demarcación intermedia que está justo, hay una zona de varios kilómetros, en el centro está la línea de demarcación, que sería la futura hipotética frontera entre los dos estados, si es que finalmente se hubiese llegado a establecer eso en un tratado de guerra, luego vuelvo sobre ese tema, y en esa zona desmilitarizada hay una presencia internacional. Hay unas unidades conocidas como la Zona Naciones Unidas, hay un comando de Naciones Unidas que está bajo control de Estados Unidos, por mandato de la Organización de Naciones Unidas y por mandato del armisticio. Pero además el armisticio hizo muchas más cosas. A través del armisticio se establece un sistema de relaciones bilaterales entre Corea del Norte y Corea del Sur, se permite que Corea del Norte y Corea del Sur mantengan relaciones diplomáticas permanentes con terceros estados, lo cual tiene un gran significado si pensamos que Corea originalmente era un único país y que ahora tenemos dos estados miembros de Naciones Unidas distintos, Corea del Norte y Corea del Sur. Que ese es un tema importante a tener en cuenta, que entran los dos al mismo tiempo en Naciones Unidas en 1991. El armisticio permitió establecer instalaciones comerciales a un lado de la frontera con inversiones de Corea del Norte del Sur, y trabajadores del Corea del Norte. Permitió reavivar nuevamente las importaciones y exportaciones hacia los dos países, el intercambio de prisioneros. Es decir, el armisticio tiene en este caso un gran contenido. ¿Por qué no se ha celebrado un tratado de paz? Porque el problema de fondo es la reunificación de Corea. Y la reunificación, todos lo sabemos, ha habido negociaciones largas, no sé si de buena fe o no por las dos Coreas, pero ha habido negociaciones en los dos países. Hay comités para la reunificación de Corea y mientras que no se resuelva ese tema no habrá tratado de paz. Pero en el fondo el armisticio está cumpliendo las mismas funciones. No sé si el profesor Val quiere añadir algo en relación con este tema, porque no sé, Fernando, lo que piensas de simplemente, esos temas. lo que pienso es que efectivamente hay que tener en cuenta que un armisticio es simplemente un instrumento para caminar hacia el tratado de paz. Lo que pasa es que aquí no se ha podido consumar por las razones que apuntaba la profesora Escobar. Yo, en cuanto al armisticio, no tengo nada más que decir porque yo creo que lo que tú has aportado es suficientemente claro y completo. Sí me interesaba enlazar con lo que tú habías mencionado cuando nos hiciste una introducción en el tema, con el tema de las sanciones, que es uno de los elementos claves de la crisis presente y es lo que ha motivado esa escalada retórica y esa violencia en las declaraciones que de momento no ha ido a más, ¿no? Pero si le parece bien, profesor Val, vamos con el otro punto que habíamos hablado que también era importante, que era la declaración de estado de guerra. Es que en el fondo está estrechamente relacionado. Sí, bueno, en el mundo contemporáneo actualmente pues ya no se procede a esas declaraciones de guerra como se hacía en otras épocas, porque la guerra existe desde la adopción de la Carta de las Naciones Unidas, el principio de prohibición de uso de la fuerza, y por tanto el uso de la fuerza, la guerra, ya no se contempla como un medio legítimo para proteger y hacer avanzar los intereses de los estados. Por tanto, ahora mismo en el mundo contemporáneo las guerras no se declaran como se hacía anteriormente. Pero Corea del Norte ha dicho que está en estado de guerra, o sea, no quiere decir que sea una declaración de guerra. Entonces. No, yo no creo que haya que entenderlo como una declaración de guerra al estilo clásico, sino más bien una terminología que se explica precisamente por las peculiaridades que tiene el armisticio, como muy bien ha apuntado la profesora Escobar, ¿no? Como el armisticio que no llega a ser un tratado de paz, pese a que tiene un contenido que en algunos capítulos es propio de un tratado de paz, pero que sigue siendo un armisticio. Quien no se considera vinculado por el armisticio, otra cosa es si cabe desvincularse unilateralmente de él, pero quien no se considera vinculado por el armisticio, pues al menos técnicamente puede decir que se encuentra en estado de guerra todavía, pero yo no lo entendería como una declaración de guerra en el sentido clásico, ¿no? Sino como parte un poco de esa escalada retórica a la que hemos asistido en los últimos tiempos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice el profesor Val. En el fondo, la guerra no se declara, aunque, curiosamente, incluso en constituciones modernas como la nuestra, se sigue hablando de la declaración de guerra y se dice, por ejemplo, que la declaración de guerra deberá ser aprobada por las Cortes Generales. Bueno, eso es aparte de que ha sido profundamente criticado y ha habido siempre grandes debates. Ya recuerdo en relación con la invasión de Irak, se suscitó el tema, es una
de las múltiples restos arcaicos que quedan en nuestra Constitución y que en relación con el derecho internacional y las relaciones internacionales que nunca se superaron, pero las guerras no se declaran. La guerra no se puede declarar por una razón muy simple, porque como muy bien señalaba el profesor Val, la guerra es un supuesto de violación de una norma imperativa de derecho internacional. No está autorizado el uso de la guerra en ninguna circunstancia como un mecanismo para resolver controversias internacionales. La guerra, si entendemos, hablamos por guerra con los conflictos armados, el uso de la fuerza, solamente está permitida en situaciones extraordinarias. Si hay legítima defensa, y ahora volveré sobre eso porque es un tema que creo que tiene gran importancia en relación con este tema, si hay legítima defensa, si el Consejo de Seguridad lo autoriza expresamente, o en los supuestos tradicionales de ejercicio de la libre determinación por pueblos coloniales y dependientes a través de los movimientos de liberación nacional, que es un tema controvertido, pero que es un tema que está ahí. Pero claro, son supuestos muy excepcionales. En ninguno de esos supuestos hay declaración de guerra. En la legítima defensa es la reacción legítima a un acto de uso ilícito de la guerra previo por el que un Estado se ve perjudicado y se defiende ejerciendo la legítima defensa. Por tanto, y eso es un tema que creo que tiene que quedar claro, la legítima defensa es siempre una acción a posteriori, es una reacción. Y eso es importante porque en algún momento en las múltiples declaraciones que ha realizado Corea del Norte ha hablado de acciones preventivas y de uso preventivo del arma nuclear. No hay uso preventivo permitido por el derecho internacional, ni del arma nuclear ni de ningún otro arma. Es decir, el uso de la fuerza preventivo está prohibido por el derecho internacional, les guste o no les guste a los estados. Es algo tan simple, además son los propios estados quienes se han impuesto esa obligación. El otro supuesto, si el Consejo de Seguridad autorizase una acción militar en la península de Corea, ya lo hizo en 1950, con unas consecuencias bastante desgraciadas y bastante controvertidas en el ámbito del derecho internacional, tampoco sería una declaración de guerra. Es decir, la declaración de guerra como tal no existe. ¿Qué es lo que está diciendo realmente Corea? Que se considera en estado de guerra. Y eso enlaza con el tema de la vigencia del armisticio. Porque Corea del Norte, no sé si estarás de acuerdo, Fernando, pero Corea del Norte lo que viene a decir y en lo que ha puesto quizá un poco más de énfasis en esta ocasión es el armisticio existe, pero a partir de ahora para nosotros ya no tiene validez ninguna. Y eso plantea el problema de a quién obliga un tratado internacional y quién puede dar por terminado un tratado internacional. Y ese es un tema de una gran importancia. Hay que tener en cuenta además quiénes firman el armisticio del 53. Corea del Norte, Estados Unidos, China y Naciones Unidas. ¿Corea del Sur no? No, porque Corea del Sur de alguna manera estaba apoyada por Estados Unidos. Corea del Norte y Corea del Sur en realidad nunca estuvieron en guerra. Hubo un inicio de guerra civil que de alguna manera cambia de naturaleza como consecuencia de la autorización del Consejo de Seguridad. Hay acciones militares, hay un inicio de guerra civil, pero luego hay una autorización del Consejo de Seguridad para que una coalición intervenga. Es una coalición liderada por Estados Unidos. A partir de ese momento, la guerra es Naciones Unidas liderada por Estados Unidos de alguna manera y las tropas de Corea del Norte, que eran una de las facciones en el marco de la guerra civil, con independencia de que las tropas de Corea del Sur siguieran también interviniendo. Bueno, ninguna de las partes en el armisticio puede declararlo ni nulo ni terminado de manera unilateral, porque no está prevista la denuncia en ningún armisticio. En ningún armisticio se prevé la denuncia, porque el armisticio, la denuncia es la posibilidad de que un Estado se retire unilateralmente, porque el armisticio en el fondo lo que pretende es establecer un régimen permanente hasta que definitivamente se llegue al acuerdo de paz. Por tanto, no cabe la denuncia unilateral. ¿Qué es lo que nos está diciendo Corea del Norte con esta declaración? Bueno, yo considero que no tiene validez ninguna el armisticio. Considero que sigo en estado de guerra, en el mismo estado de guerra en que estaba en el momento en que se firma el armisticio y por consiguiente sigo adelante. El problema es qué significa ese estado de guerra. ¿Es una amenaza
porque no solamente está prohibido el uso de la fuerza, también está prohibida la amenaza del uso de la fuerza. ¿Es una amenaza y por tanto contraria a la Carta de Naciones Unidas? Sí, quizá en todo esto que has explicado, un pequeño matiz, quizá un tecnicismo, pero Corea del Norte hace unas declaraciones que, aunque efectivamente son de una retórica muy elevada y muy violenta, también saben lo que dicen, saben perfectamente lo que dicen y miden lo que dicen. Ellos nunca hablan de denuncia del armisticio, de lo que hablan es precisamente de que termina o es inválido por el comportamiento de los otros, porque el comportamiento de los otros equivale a graves incumplimientos que lo invalidan o le permiten a ella considerarlo como terminado. Es un poco la retórica en la que está inmersa Corea del Norte, que efectivamente está perfectamente al tanto de todos los tecnicismos posibles que se pueden hacer entre armisticio, tratado de paz, estado de guerra, etc. Sin lugar a dudas. Lo que sucede es que el argumento básico que utiliza para declarar que ya no es válido y que ha terminado, porque utiliza las dos terminologías ambiguamente, yo creo que intencionadamente, no es un argumento válido, porque en el fondo parece que se está queriendo basar o bien en la violación sistemática del armisticio por las otras partes, o bien en un cambio fundamental de circunstancias. Se habían producido un cambio radical de los hechos que ya hace imposible que ese tratado siga produciendo efectos. Pero el argumento que utiliza es los ejercicios militares que se están realizando, los ejercicios mixtos o conjuntos que se están realizando Corea del Sur y Estados Unidos. Esos ejercicios se realizan con carácter anual de forma periódica. Son siempre los mismos, contienen los mismos elementos y este año no ha habido elementos nuevos ni en los contingentes militares ni de Estados Unidos ni de Corea del Sur. Aparentemente alegan que ha habido un sobrevuelo ilegal de parte del territorio de Corea del Norte, pero es más que discutible que eso se haya producido. Hablaban de que había realmente un trasfondo, sobre todo para que haya ido creciendo esa crisis, ¿no? Y eran las medidas del Consejo de Seguridad. ¿En qué consisten estas medidas? Bueno, pues como sin duda saben nuestros oyentes, la función principal del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es velar por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ¿no? Para eso, el Consejo de Seguridad, que tiene 5 miembros permanentes y 10 que no son permanentes, pues adopta una serie de resoluciones. Cuando se incumplen las resoluciones del Consejo de Seguridad, actuando conforme al capítulo 7 de la Carta, que es el relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el Consejo de Seguridad puede adoptar a grandes rasgos 2 tipos de medidas, básicamente. En primer lugar, medidas que no impliquen el uso de la fuerza, contempladas en el artículo 41 de la Carta de Naciones Unidas, y luego, si la situación es especialmente grave, pues medidas que impliquen el uso de la fuerza, ¿no? Las sanciones internacionales que se han impuesto a Corea del Norte tienen ese primer carácter, son medidas que no implican el uso de la fuerza y son unas medidas de coacción o de coerción que son adoptadas por una instancia que es quien tiene la legitimidad en la comunidad internacional para velar por la paz y la seguridad internacionales y además para adoptar sanciones en caso de que haya amenazas o también quebrantamientos a la paz y la seguridad internacionales y que tienen a efectos de seguridad colectiva un carácter preventivo. Las sanciones internacionales para muchos son un punto intermedio entre la diplomacia pura y el uso de la fuerza. Y en todo caso, enlazando con lo que dijimos al principio, para Corea del Norte las sanciones que se han adoptado son una derrota diplomática, porque han sido adoptadas en unas resoluciones adoptadas por el Consejo de Seguridad por unanimidad, 15 votos a favor, ninguno en contra, y 2 miembros permanentes, que tradicionalmente han sido reticentes a adoptar este tipo de sanciones, o que no han sido desde luego los más entusiastas, Rusia y sobre todo China, pues han votado a favor, ¿no? Quizá eso ha provocado una escalada en la retórica habitual, ¿no? ¿En qué consisten estas sanciones? Que también es interesante saber el contenido. Pues básicamente en 3 cosas, ¿no? 3 cosas de enorme relevancia para el Estado sancionado, en este caso Corea del Norte. En primer lugar, las sanciones consisten en un embargo de distintos materiales, no se pueden transferir a Corea del Norte determinados materiales tecnológicos o determinadas armas. También la congelación de activos financieros de algunos organismos y entidades de Corea del Norte y también la prohibición de viajes a ciertos individuos concretos con nombres y apellidos del régimen norcoreano, ¿no? Entonces, estas sanciones, aparte de que objetivamente tienen su importancia, lanzan también un mensaje político muy fuerte de esa instancia, el Consejo de Seguridad,
que es quien tiene toda la legitimidad para velar por la paz y seguridad internacionales, y que además, como han sido adoptadas por unanimidad, se está lanzando un mensaje de que hay ciertos límites que Corea del Norte no debe sobrepasar en ningún caso, ¿no? Aunque estemos en esta fase de sanciones internacionales que, repito, no impliquen el uso de la fuerza. Sí, y además yo creo que hay otro dato que hay que tener en cuenta que es muy importante. Antes el profesor Val hacía referencia precisamente a cómo se adopta el procedimiento a través del cual se adoptan estas sanciones. El tema de Corea del Norte o la situación en la península de Corea es un tema que está tradicionalmente en el orden del día del Consejo de Seguridad. El Consejo adopta periódicamente resoluciones al respecto de distinto contenido, haciendo seguimiento de la situación en Corea, y lo que es muy importante es que es la primera vez en que una resolución que impone una sanción, que hay que recordar es una sanción obligatoria para cualquier Estado, se adopta por unanimidad. Eso es muy importante porque las sanciones que adopta el Consejo de Seguridad en el marco del capítulo 7 de la Carta no son meras recomendaciones como las de la Asamblea General, son obligatorias. Cualquier Estado tiene la obligación de aplicarlas. Si en España hubiesen activos financieros de Corea, tendría la obligación de adoptar las medidas para congelar esos activos financieros. Tendría que prohibir la entrada al país de las personas que están incluidas en la lista de esta última resolución adoptada por el Consejo de Seguridad. Y eso tiene unas consecuencias muy importantes. Además, se ha producido un fenómeno que creo que es muy importante, y es que por primera vez en la historia en relación con el tema de Corea se señala a líderes. Se les prohíbe viajar. Las sociedades asiáticas y sobre todo la sociedad de Corea del Norte es una sociedad profundamente personalista, vinculada en torno a la idea de la figura del líder. Prohibir viajar a un líder tiene una significación que probablemente no tendría en Europa. Por eso esa resolución resulta especialmente dura para Corea del Norte. Sí, es como si la resolución no solo se ocupase de la seguridad colectiva, que por supuesto también, sino que incluye un elemento de rechazo social hacia determinadas... Entran dentro de la categoría de las sanciones inteligentes que últimamente está adoptando el Consejo de Seguridad. Yo querría señalar algo que me parece que es muy importante. Para las dos Coreas ha sido un esfuerzo ímprobo conseguir ser aceptados como miembros de Naciones Unidas. Desde 1950 hasta 1991 pasan 41 años hasta que son admitidos como miembros, y hay que señalar que son admitidos el mismo día, a la vez y de la misma manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que para las dos Coreas es muy importante ser miembros de Naciones Unidas y que en cualquier caso están sometidos al régimen de Naciones Unidas, incluido el régimen de mantenimiento de la paz y de seguridad, sobre todo el régimen de seguridad colectiva establecido por el Consejo de Seguridad. Sí, yo simplemente no nos va a dar tiempo a tocarlo, pero una dimensión, una variable importante en la crisis de Corea del Norte es la variable o la dimensión nuclear. Hemos hablado de misiles balísticos, la profesora Escobar hizo referencia a los ensayos nucleares, pero un dato importante que hay que tener en cuenta es que Corea del Norte en el año 2003 salió por voluntad propia del régimen de no proliferación nuclear. Ese régimen que establece una serie de estados nucleares, pocos, y luego una gran mayoría de estados no nucleares que se comprometen a no fabricar y a no adquirir armas nucleares, aunque sí pueden hacer usos civiles de la energía nuclear. Pues bien, este régimen evidentemente no es perfecto, hay estados muy importantes, muy relevantes como India, Pakistán o Israel que no forman parte del régimen de no proliferación nuclear, pero Corea del Norte en el año 2003 salió de ese régimen, y eso es otra de las variables que introducen inestabilidad y que alimentan las crisis en la zona, porque hay diversas informaciones que son públicas según las cuales Corea ya tiene la capacidad de fabricar armas nucleares. Otra cosa es la capacidad que tenga de hacer esas armas lo suficientemente pequeñas y operativas para acoplarlas en misiles y hacer que lleguen a distintos puntos del mundo. Pero esa variable también merecería un tratamiento con más tiempo. Pues aquí tenemos que terminar. Efectivamente, profesor Val, no podemos profundizar en ese punto, pero creo que se han abordado todas las claves para el análisis y comprensión de este tema desde la perspectiva del derecho internacional. El significado del armisticio, el concepto del estado de guerra, hemos visto que no existe la declaración de guerra en el derecho internacional, así como la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza y las sanciones del Consejo de Seguridad.
Corea del Norte, como Corea del Sur, son Estados miembros de las Naciones Unidas, por ello están sometidos al régimen de Naciones Unidas, incluido el régimen de mantenimiento de la paz y muy especialmente en este caso al régimen de seguridad colectiva establecido por el Consejo de Seguridad. Quiero agradecer a nuestros invitados, al profesor de Derecho Internacional de la UNED, Fernando Val, y a la catedrática de Derecho Internacional Público y miembro de la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, Concepción Escobar, su presencia en este programa y sobre todo por lo mucho que nos han aportado en este análisis de la situación de crisis en la península asiática. Gracias a los dos y cuento con ustedes para otra ocasión. Gracias. Gracias.